forma más común de ablandar el corazón de aquellos a quienes hemos ofendido, cuando con la venganza en la mano nos tienen a su merced, es moverlos con nuestra sumisión a conmiseración y piedad. Sin embargo, la valentía y la firmeza, medios totalmente contrarios a los anteriores, han servido en ocasiones para obtener ese mismo resultado. Eduardo, príncipe de Gales, que durante tanto tiempo gobernó nuestra Guyena, personaje cuyas cualidades y posición tienen muchos notables rasgos de grandeza, había sido gravemente ofendido por los habitantes de Limoges y tomaba su ciudad por la fuerza. No pudieron detenerlo los gritos del pueblo y de las mujeres y los niños que, abandonados a la masacre, le imploraban piedad y se arrojaban a sus pies, hasta que, prosiguiendo su penetración en la ciudad, vio a 3 caballeros franceses que con increíble coraje se enfrentaban solos al embate de su ejército victorioso. La consideración y admiración por tan señalado valor mitigaron primeramente la pujanza de su ira y, empezando por estos 3, se mostró misericordioso con todos los demás habitantes de la ciudad. Skanderbeg, príncipe del Epiro, perseguía a uno de sus soldados para matarlo, y habiendo éste intentado aplacarlo con toda suerte de humillaciones y súplicas, resolvió en tal extremo esperarlo con la espada en la mano. Esta entereza suya detuvo inmediatamente la furia de su señor, el cual, viéndolo tomar tan honrosa decisión, le concedió su gracia. Otra interpretación podrán dar a este ejemplo quienes no hayan tenido noticia de la prodigiosa fuerza y bravura de este príncipe. El emperador Conrado III, teniendo sitiado a Güelfo, duque de Baviera, no quiso, por más cobardes y viles satisfacciones que se le ofrecieron, otorgar condiciones menos severas que la de permitir que las damas nobles que estaban en el asedio con el duque salieran a pie y con lo que pudieran llevar consigo, quedando a salvo su honor. Ellas, con corazón magnánimo, resolvieron cargarse a las espaldas a sus maridos e hijos y al duque mismo. Tanto emocionó al emperador la fineza de su arrojo, que lloró de contento y se amortiguó en él toda esa animosidad de odio mortal y absoluto que había tenido contra el duque, y de ahí en adelante los trató con humanidad a él y a los suyos. Cualquiera de esos 2 medios me vencería fácilmente, pues tengo extraordinaria inclinación a la misericordia y la mansedumbre. Tanto es así que con más naturalidad me dejaría, creo, llevar por la compasión que por la estimación. Y sin embargo, la piedad es viciosa pasión según los estoicos. Dicen ellos que hemos de socorrer a los afligidos, pero no enternecernos ni compadecernos de ellos. Pero estos ejemplos me parecen más a propósito, por cuanto vemos cómo esas almas, acometidas y puestas a prueba por ambos recursos, aguantan el uno sin quebrantarse y se doblegan ante el otro. Puede decirse que rendir el pecho a la conmiseración es acto de afabilidad, indulgencia y flaqueza. De ahí que sean más proclives a ello las naturalezas más débiles, como las de las mujeres, los niños y el vulgo. Por el contrario, habiendo desdeñado lágrimas y ruegos, rendirse tan solo a la reverencia de la santa imagen del valor es propio de un espíritu fuerte e implacable que aprecia y honra un brío viril y obstinado. No obstante, en almas menos nobles, el asombro y la admiración pueden producir ese mismo resultado. Así lo atestigua el pueblo de Tebas, cuando enjuiciaba con capitales cargos a sus jefes militares por haber prolongado sus mandatos más allá del periodo que les había sido prescrito y previamente asignado. A duras penas absolvió a Pelópidas, que cedía bajo el peso de tales acusaciones y solamente adujo en su defensa instancias y súplicas. Por el contrario, cuando Epaminondas relató magníficamente las gestas que había realizado y se las enrostró con orgullo y altanería al pueblo, éste no tuvo valor ni para echar mano de las bolas de votación, y se disolvió la asamblea, elogiando altamente el ánimo superior de este personaje. Dionisio el Viejo, cuando hubo tomado tras extremas dilaciones y dificultades la ciudad de Regio, y con ella al capitán Pitón, gran hombre honrado que tan obstinadamente la había defendido, quiso hacer de ello un trágico ejemplo de venganza. Le explicó en primer lugar cómo la víspera había mandado ahogar a su hijo y a toda su parentela. A eso respondió Pitón que aquellos solo habían sido felices un día más que él. Después lo mandó desnudar, entregar a unos verdugos y arrastrar por la ciudad, al tiempo que lo azotaban de manera muy ignominiosa y cruel, escarneciéndolo además con palabras oprobiosas y ultrajantes. Pero él mantuvo en todo momento el ánimo firme y no perdió la compostura. Al contrario,
iba con rostro sereno, pregonando a voces la honorable y gloriosa causa de su muerte, que era no haber querido poner a su país en manos de un tirano, y amenazando a éste con el inminente castigo de los dioses. Dionisio, leyendo en los ojos de su soldadesca que, en lugar de verse instigada por las bravatas que el enemigo vencido pronunciaba en desprecio del jefe y de su triunfo, se iba reblandeciendo con el asombro por tan raro valor y que, pensando en amotinarse, se disponía a arrancar a Pitón de manos de sus guardas, ordenó detener el martirio y a escondidas lo mandó ahogar en el mar. Es sin duda el hombre un objeto extraordinariamente vano, mudable y fluctuante. Resulta difícil asentar en él un juicio constante y uniforme. Ved cómo Pompeyo perdona a toda la ciudad de los mamertinos, contra la cual estaba muy airado, en consideración de la valentía y magnanimidad del ciudadano Zenón, que quiso asumir en su persona la pública culpa y no pedía otra gracia que la de sufrir él solo la consiguiente pena. Sin embargo, el huésped de Sila, habiendo mostrado en la ciudad de Perusa un valor semejante, nada ganó con ello, ni para sí ni para lo demás, y directamente contrario a mis primeros ejemplos, es este. El más audaz de los hombres, y tan piadoso con los vencidos, Alejandro, habiendo sometido con grandes dificultades la ciudad de Gaza, encontró a Betis, que en ella ejercía el mando, y de cuyo valor había tenido durante el asedio admirables pruebas, solo, abandonado de los suyos, destrozada la armadura, todo cubierto de sangre y llagas, batiéndose todavía entre varios macedonios que lo acosaban por todas partes. Alejandro le dijo, irritado por una victoria que tan cara le había costado, pues, entre otros daños, acababa de recibir 2 heridas en su persona. No morirás como deseas, Betis. Piensa que habrás de sufrir toda clase de tormento que puedan inventarse contra un cautivo. El otro, con gesto no ya seguro, sino arrogante y altivo, aguantó sin decir palabra tales amenazas. Entonces Alejandro, ante su silencio orgulloso y obstinado, dijo, ¿no dobla la rodilla? ¿No ha salido de él una voz de súplica? Te aseguro que voy a vencer tu taciturnidad, y si no puedo arrancarte palabras al menos, te arrancaré gemidos. Y tornando su ira en furia, ordenó que le atravesaran los talones, y lo mandó así arrastrar vivo, desgarrar y desmembrar atado a la trasera de una carreta. ¿Será que la audacia le era tan conocida que, por no admirarla, la respetase menos? ¿O que la juzgase tan exclusivamente suya que no pudiera soportar el verla tan encumbrada en otro, sin sentir el despecho de un sentimiento de envidia? ¿O que nada fuera capaz de contrarrestar la natural impetuosidad de su cólera? Realmente, si podía refrenarla, es de creer que lo habría hecho en la toma y devastación de la ciudad de Tebas, viendo que cruelmente se pasaba por la espada a tantos hombres valerosos que estaban desbaratados y sin medio de pública defensa. Pues allí se dio muerte a más de 6000, sin que se viera a ninguno huir ni pedir merced. Antes iban de aquí para allá, por las calles, tratando de afrontar al enemigo victorioso, provocándolo para que les diera muerte honorable. A ninguno se vio tan abatido por las heridas que no intentara en su último suspiro vengarse todavía, y sin más armas que las de la desesperación, consolar su propia muerte con la muerte de algún enemigo. Mas no halló piedad su afligido valor, y no bastó el espacio de un día para saciar la venganza. Duró esta carnicería hasta que no quedó una sola gota de sangre por derramar, y solo se contuvo ante personas desarmadas, ancianos, mujeres y niños, para hacer de ellos 30.000 esclavos.